Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo nivel del método FARA. Hoy vamos a trabajar el segundo nivel, un video donde vamos a avanzar hacia un segundo andarivel, hacia un nuevo contenido, algo de valor, que esto es muy importante a la hora de la puesta en escena. Ahora vamos a hablar de la armadura jurídica. ¿Qué significa? Si pudimos atravesar el nivel 1, ahora es fundamental hablar sobre la confianza, la solidez y la seguridad que tenemos que tener en el marco de un proceso. Todas las etapas previas hasta poder prepararnos para la etapa de juicio, para poder prepararnos para la teoría del caso. Eso que todos necesitamos. ¿Qué es importante recalcar acá y qué necesitamos para tener esta seguridad y esta confianza? Seguramente cuando entren a los tribunales, a los juzgados y demás, sientan una energía, una carga negativa, una carga pesada, ¿sí? Que vaya y contrarreste todos sus ánimos, sus energías, su teoría del caso, los desgane, porque es lo que suele pasar en un tribunal. Ya de por sí el ejercicio de la profesión es complicado, la energía, el estrés y todo lo que conlleva o lo que conllevaba al nivel 1 anterior. Una vez manejado eso, una vez perfilada toda nuestra estrategia, toda nuestra energía, podemos centrarnos en la seguridad y la confianza. ¿De qué? De ir hacia adelante, de ir hacia el frente, siempre, siempre, siempre hacia el frente. Nunca retroceder, nunca desanimarse. Como siempre digo, es importante reactivar ese fuego, esa pasión que los motiva a posicionarse en el marco de un proceso, que les permite a ustedes llevar adelante la compostura defensiva. Para ello es muy importante, lo vuelvo a repetir, la confianza y la seguridad. ¿Cómo se gana eso? ¿Solamente con el abogado? ¿Planeamos la estrategia y ya estamos listos para litigar? No, esto es un grave error. No funciona así. En este sentido, tienen que armarse de un cuerpo interdisciplinario. ¿Para qué? Para justamente agarrar una armadura jurídica, hacer una buena puesta en escena, hacer una defensa inquebrantable y en eso tener las herramientas necesarias que componen a la armadura jurídica, a la solidez y a la seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen que tener un equipo de trabajo, un cuerpo de trabajo que haga que no se pueda doblegar su defensa. Su compostura no solamente deben creérsela, sino que deben sostenerla. Ahora bien, ¿cómo sostengo un tipo de postura defensiva frente a las primeras etapas de la investigación penal, frente al tribunal o el juez según el tipo de proceso de audiencia preliminar o etapa intermedia para poder decantar esa verdadera información de calidad y poder llevarla a juicio para poder demostrar los verdaderos hechos que acontecieron y en relación a eso poder ser una absolución beneficiosa para su cliente? Bueno, en esto tiene que ver con la presencia ante el tribunal con un cuerpo o una delegación técnica que va a ser su equipo. En esto me estoy refiriendo a que ustedes tienen que tener un equipo de peritos médicos, peritos forenses, legistas, ¿para constatar qué? ¿Para qué sirve? A ver, no solamente constata lesiones, como ya se sabe en un accidente de tránsito o lo que puede ser en una RT, un laboral y demás. Es muy importante, por ejemplo, para delitos sexuales, ¿sí? El tema de la víctima en los primeros momentos tiene que ver con la cadena de custodia, tiene que ver con el control de la prueba. Por lo general, me detengo en este punto a destacar que los médicos a veces llegan tarde en la praxis jurídica, en la verdad, lo que le vamos a transmitir justamente, y hacen un informe sobre informe. ¿Qué quiero decir? Muchas veces pasa que el abogado defensor ofrece al perito y el perito termina haciendo un análisis sobre un dictamen médico del perito médico forense, lo cual no hace una igualdad de armas, porque siempre llega el perito de la Fiscalía Oficial. Acuérdense que el Ministerio Público cuenta con toda una serie de elementos materiales e inmateriales que lo sobrepasan, ya sea de asistentes, computadoras, doctrina, jurisprudencia a mano, gratuidad en servicios, que muchas veces los abogados no tenemos. Entonces, hacer este cuerpo disciplinario hace a ustedes a la inquebrantabilidad de la defensa frente al tribunal, hace a la confianza, al dominio de los argumentos y a sostener la postura en el marco del tribunal. Eso los bordea de seguridad, de confianza. Tener un equipo, así como se relaciona el derecho penal con otras ramas, que fortalezca su teoría del caso. Acuérdense, y después vamos a hablar en la teoría del caso en un nivel superior, sobre el medio de prueba, la fuente de la prueba, el órgano de la prueba,
Eso es muy importante para sostenerlo. Entonces, ¿qué quiero determinar con esto? En esto es muy importante la consonancia y la función que cumple el perito. Como digo, muchas veces termina siendo un informe sobre informe y eso no está bien controlado. Solamente cumple la solemnidad y después los van a castigar. En juicio los van a castigar. Entonces es indispensable que desde los primeros momentos ustedes cuenten con esa herramienta indispensable. Es fundamental para los primeros momentos, como dije, en el caso de un abuso sexual, en el cual ustedes tengan a su defendido que requiere un verdadero control. ¿Y qué pasa si controlan informe sobre informe? Ustedes van a perder credibilidad, no solamente ustedes, sino su médico, porque va a tener que doblegar un argumento donde pasó por manos de otro médico, cuya cadena de custodia se encuentra a cargo, y es una evidencia de primera mano, que se transforma en prueba porque en realidad es un anticipo jurisdiccional. Y que un perito evalúe un informe por escrito y no vea a la víctima es totalmente contradictorio, vulnera una de las 5 pautas de la defensa, que es controlar la prueba, y no se hace sobre un informe, se hace sobre la persona, sobre el objeto de prueba. Más allá de muchas consideraciones o diferentes posturas que se puede tener sobre esto, es indispensable que lo tengan para una verdadera igualdad de armas. ¿Por qué? Porque en el caso que justamente vean y digan, uy, llegué tarde, bueno, hacemos un informe sobre un informe, pierde credibilidad y confianza su teoría del caso. Fíjense cómo se relacionan los niveles. Si pierde confianza y seguridad, vuelven al nivel 1. ¿Cómo se da esa forma cíclica? Estrés espontáneo, crisis en juicio, en debate. Esa crisis lo lleva al nivel 1, pierden confianza y por ende no pueden conectar todos los niveles que luego hablaremos de los otros 2 restantes. Entonces fíjense cómo es importante manejar no solamente las cargas del nivel 1 para no mezclar las emociones y sensaciones personales con las profesionales y cómo manejar el dominio de la seguridad y la confianza de lo que van a sostener en juicio. Bordéenlo con su círculo, que es sus herramientas de trabajo. Por eso este video habla de la seguridad y confianza con las herramientas de trabajo. Nuestra primera herramienta es un buen perito médico. Legista que vaya al frente, que sepa cómo plantarse en las cuestiones legales en relación a examinar, ¿sí? Y que esté preparado para un debate oral y público. Porque acuérdense que una cosa es el soporte instrumental donde exporta, ¿sí? Donde se contiene esa declaración, vaya a decir uno el perito, donde hace el informe, y luego se incorpora, se produce en el debate por medio de la testimonial del testigo, perito experto o intérprete. Primera mano eso, para ese tipo de delitos o inclusive, por ejemplo, para los homicidios o tentativas de homicidio donde la bala no entra por un lugar donde ustedes pueden considerar como ser humano que no es letal y requieren al perito experto para saber qué preguntar, cómo preguntar, el órgano vital, el concepto de lesión, de órgano y demás consideraciones que a ustedes les va a servir para conectar, ¿sí? En el ámbito de un examen directo para acreditar a su perito y un contraexamen, ¿sí? Que va a venir por parte de la fiscalía o del querellante para tratar de desvirtuarlos. Entonces fíjense la importancia de la solidez y el contexto de tener este tipo de herramientas para poder solventar una defensa, una armadura, una inquebrantabilidad de la defensa de su defendido. Es fundamental para que ustedes no se caigan. Por eso siempre digo, lo voy a seguir recalcando, que el nivel 1 es el más importante para que ustedes puedan sostener una correcta defensa. También tienen que tener otras herramientas. Fíjense cómo seguimos implementando la parte práctica. Un buen perito psiquiatra y un buen perito psicólogo. ¿Por qué? Cámara Gesell. La cámara Gesell también es muy importante que ustedes pongan un perito de parte. Seguramente va a haber discusiones con relación a los costos del profesional, el cliente no pueda, no importa. Acá lo importante es que ustedes se hagan de su equipo, ¿sí? Y que puedan ganar. Acuérdense de la satisfacción de ganar el proceso, de que dependió de ustedes y de que ustedes están manejando una estrategia defensiva que busca convencer, que busca ser concisa y sólida. Para eso hay que tener esas herramientas. Es muy importante, como segunda herramienta, un perito experto, licenciado en psicología, en todo lo que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de abusos sexuales, pero de menores. En ese caso es muy importante tener un perito como una herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber falsas denuncias, eso se sabe, entonces hay que dar vuelta a la cámara Gesell. Es un anticipo jurisdiccional, la cámara Gesell es una prueba, es un acto irreproducible, a pesar de que hay doctrinas a favor y en contra donde se puede reproducir, pero controlar esa cámara Gesell es sumamente importante.
Acuérdense que todo lo que no está en el expediente, y si se produjo y no está, ustedes pierden solidez, pierden armadura jurídica, pierden seguridad y ante el tribunal pierden, ¿sí?, la benevolencia ante el imputado. Entonces, un perito psicólogo y un perito psiquiatra es muy importante. ¿Qué más? Bien, necesitamos un escribano, ¿sí?, y a su vez inclusive podemos necesitar otros expertos, ¿sí?, como pericial caligráfica para determinar firmas, por ejemplo, en algunas cuestiones como tiene que ser falsificación de documentos, tienen que ver con estafas, administración fraudulenta, que pueden determinar, ¿sí?, firmas, por ejemplo, la validez, la originalidad, el soporte y muchas cuestiones que ustedes van a internalizar, van a aprender de otras áreas, van a agarrar solidez y no solamente eso, intercalar, manejar a otros expertos, depende de ustedes, ellos van a ser su mano derecha, ¿sí? Es un marco, ustedes tienen que pintar dentro de ese marco, en ese marco ustedes se van a manejar y van a tener soltura, eso les va a permitir que puedan ligar una correcta defensa y asimismo le da margen de que si una persona se equivoca ustedes pueden dirigir, o sea, básicamente no solamente tienen que dirigirse frente al tribunal, sino también tienen que dirigirse frente a sus herramientas para darle solidez, ya que si se equivocan sus herramientas, ustedes también se van a equivocar, van a perder firmeza y van a perder solidez, confianza en la estrategia jurídica. ¿Por qué lo vivo repitiendo o lo estoy repitiendo? Porque tienen que grabárselo y tiene que ser un acto voluntario. Apenas tienen un caso, saber a dónde apuntar, saber a quién llamar, cómo manejarse, cuáles son los momentos del IPP, porque ahí está una de las primeras fallas. Puede suceder, como siempre hablo de la praxis, el verdadero contenido, pueden suceder que agarren un caso desde cero, es decir, un caso que les permita a todo el abanico de posibilidades del control de la evidencia, o pueden ser que ya agarren un juicio que ya está empezado, o ya se produjo, precluyó la instancia preliminar, y ustedes no pueden aportar prueba, o no la hayan podido controlar, y tienen que mirar un expediente. Ahí está la soltura, ahí vuelve el nivel 1, la crisis. ¿Cómo lo sostengo? Bueno, sepan que en la práctica nunca van a agarrar siempre un caso de cero, como nunca van a saber si van a tener al imputado propio o va a estar detenido o van a recibir a un familiar. Estas herramientas, como digo, hacen a la contundencia. En el nivel 1 tenía la conexión de que ustedes superen sus temores para afrontar una estrategia. El nivel 2 hace la seguridad, ya no solo respecto de ustedes y su compostura en el tribunal, sino cómo van a tapar los huecos y la crisis frente a un órgano acusador que va a estar en contra de ustedes y que va a ser la contraparte. Inclusive pueden ser dos con el querellante, que el querellante no es parte procesal hasta tanto no sea admitida en juicio o el particular damnificado según el código del que estemos hablando. Entonces, este segundo nivel trata de la seguridad y la confianza y las herramientas de trabajo que necesitan conseguir antes de tomar un caso penal. Tomen todas las medidas necesarias para poder saber sobre sus herramientas, para saber si ustedes pueden cambiar o no la proyección del perito, el licenciado o el intérprete necesario para que pueda sostener su postura del caso, ya que si no, no tiene un sentido lógico, no puede readaptarse, no puede considerarse una estrategia defensiva sin profesionales de otras áreas que puedan darle solidez. Grábenselo, solidez y confianza depende a veces de muchas herramientas. ¿Por qué? Porque ustedes no son expertos y ustedes tienen que convencer a un tribunal que muchas veces desconoce el área. Como les digo, hay casos que son muy grises, como el tema de los abusos y los homicidios en grado de tentativa, según donde se produjo la lesión, y eso es muy discutible y eso juega con las garantías constitucionales que deben reforzarlo. Como por ejemplo, indubio pro reo. En caso de duda, tienen que generar dudas con sus peritos para que el tribunal no alcance la certeza positiva para poder condenar a un inocente, o inclusive que el dolo no era dolo de homicidio, sino por ejemplo dolo de lesiones. Fíjense la importancia de este nivel de seguridad y confianza con verdaderos profesionales que puedan sustentar su postura del caso.